¿Vale la pena realmente estudiar en 2025 una carrera? Hoy nos encontramos en la Universidad de Andorra y trataremos de plantear las siguientes preguntas. ¿Es un error empezar a estudiar demasiado tarde? ¿Cuál es la edad límite? ¿Cuál es el impacto de la inteligencia artificial en las carreras del futuro? ¿Cómo enfocar los estudios cuando se toman posteriormente? ¿Cuál es el retorno de los estudios? Además, hemos tenido un invitado sorpresa que no esperábamos para nada de improviso, Florenci Pla. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Cómete la olla. Buenas tardes, Ricardo. Bien hallado, Aleix. Buenaventura. Pues mirad, en el capítulo de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante y que creemos que es bastante oportuno, porque trata de si hoy en día, en 2025, con todos los cambios que están habiendo, si realmente vale la pena estudiar. Y hoy nos vamos a polarizar a favor de estos estudios e intentar convenceros de que sí, de que vale la pena. Entonces, bueno, como sabéis, Ricardo viene de cursar un grado en psicología en Francia, a la vez que AD en administración de empresas aquí en Andorra. Y por mi parte, termino mi carrera deportiva y me empiezo a estudiar también de manera online una carrera también de ADE, ¿no? Y la idea del primer punto que queremos traeros hoy es el por qué, bajo nuestra opinión, es muy interesante no empalmar los estudios bachillerato, grados superiores que os abren la puerta a la universidad, y por qué es importante daros un plazo, un tiempo antes de volver a estudiar, ¿no? También hay ese aspecto, ¿no?, que es el que habíamos hablado y tal, que, bueno, muchas veces lo que dice Aleix, ¿no? Sales de bachillerato, sales de una formación profesional superior y tal, y el cuestionamiento es, ¿vale la pena seguir estudiando? ¿Qué realmente me puede aportar la universidad o qué puedo aprender yo de la universidad? Que me pueda ser útil. ¿Realmente el tener una carrera me va a permitir acceder a, yo qué sé, a aquello que uno desee? Puede ser un estatus, puede ser un poder adquisitivo, puede ser un nivel de vida. ¿Realmente eso me va a llevar? ¿La gente que conozco realmente ha logrado? No. Entonces, venimos un poco a desgranar todos los mitos que podrían estar alrededor y también aportaros un poco, a partir de nuestra vivencia, cuáles son las cosas que hemos aprendido, cuáles son los enfoques que hemos escogido y cómo nos hemos acercado a la carrera ya con un poquito más de edad, un poquito más de madurez. Y yo creo que va a ser muy interesante, ya sea para gente que en breve tenga que tomar decisiones de qué va a estudiar, a gente que se esté cuestionando sobre ¿debería retomar los estudios? Me apetece un cambio en mi vida. A gente que igual a veces está en la carrera pero no acaba de lograr encontrar la metodología de estudio, perdonad, estoy un poco ahí espeso, metodología de estudio, o el enfoque que le estoy dando no acaba de ser el correcto, no me satisface, no me siento realizado. Entonces hoy venimos a hablar un poquito de todo esto, ¿no? Y para ello os hemos preparado una serie de preguntas que vamos a ir debatiendo con Aleix. Y nada, sin más dilación, te invito a que empecemos con el primer punto. Yo te quería hacer una pregunta, Ricardo. Dispara. ¿Tú crees que el cuándo importa? El cuándo, es decir... El cuándo estudiar. ¿Cuándo estudiar? No, yo creo que no hay fecha. De hecho, para lanzarse en los estudios, creo que es muy importante saber el por qué te metes a estudiar. Entonces, no hay edad. De hecho, en la universidad a veces pues encontrar gente más mayor, te hablo de 60, 70 años, porque, no sé, bueno, al final hay intereses múltiples, ¿no?, de estudiar. Pero yo creo que sí es con el enfoque de carrera profesional. Puede dar mucho miedo, ¿no?, porque cuando ya tienes una cierta edad, tienes un trabajo y necesitas tener una estabilidad, es muy complicado, ¿no? Igual a veces compaginar, o igual a nivel energético lo que te puede demandar, pero no quita de que siempre es para un cambio y un salto para más. Entonces, sí, pide inversión de tiempo y energía y acojona, pero yo creo que es una buena decisión. Pues fíjate que hay muchos países, como por ejemplo Estados Unidos, que cuando los hijos y las hijas de casa terminan lo que sería aquí en España, en Andorra, equivalente al bachillerato o un grado superior, una cosa que se hace mucho, sobre todo con familias que, bueno, pueden permitirse esto, es que los hijos se vayan de viaje. Se vayan con un año sabático, pero un año sabático no de no hacer nada, sino de viajar, hacer voluntariados, moverse por todo el mundo o en países concretos. ¿Para qué?
para dar un margen muy importante porque, ¿qué os vamos a contar, no? ¿Quién no está en la situación de decir, e incluso cuando terminas el instituto, tengo que elegir qué bachillerato quiero hacer, tengo que elegir la carrera que me va a dar el trabajo de mi vida? Y todo eso conlleva una serie de problemáticas importantes en el cerebro de un adolescente, ¿no? Porque si yo creo que me preguntas qué quiero hacer con 18, me lo preguntas hoy, me lo vas a preguntar de aquí 10 años y no sé qué responderte. Entonces, fijaros que para mí es muy interesante y muy importante el dar un plazo al, ok, te acabas de sacar el bachillerato, pero no tienes que decidir ya. Viaja, muévete, búscate la vida, conoce gente y durante ese periodo, quieras o no, te va a ayudar a tomar una decisión más consciente y más apropiada a lo que tú eres, sin presiones paternales, sin presión de que, hostia, es que mis amigos lo tienen todo muy claro y yo no sé si quiero hacer derecho o quiero hacer informática porque me gusta la informática, pero las leyes son interesantes y me va a ganar un buen trabajo. Es todo muy rebuscado. Entonces me parece una muy buena iniciativa para empezar a desglosar este punto, el dar un margen. Correcto. Y de hecho me gustaría hacer un lazo con el anterior podcast que hicimos, que si no lo habéis visto, ir a echarle un vistazo, porque tratamos un punto que es esencial justamente como base para tomar esa decisión de qué queremos estudiar, y está relacionado con lo que hablamos mucho del conocerse y hacer introspección y el Ikigai, encontrar un propósito exactamente en qué queremos, vamos a decir, invertirnos, tener una vocación, desarrollar una carrera profesional. Y es importante porque fíjate que lo que me estás diciendo de tomarse un tiempo, ese tiempo muchas veces cuando tienes 17 años no has tenido, es decir, te has dedicado exclusivamente a estudiar, acceso al mercado laboral no lo has tenido, por lo tanto experiencias tienes las justas, y el tener una apertura a la experiencia como actitud de quiero probar aquí, quiero probar allá, me voy a meter en un voluntariado, no sé, me llama la atención esto, oye, mira, yo soy bueno y me encanta hacer esto, no sé, voy a encontrar la manera de meterme en una actividad, conocer eventos, entonces ir a buscar a ver dónde podrías encontrar igual eso que te mueve por dentro, ¿no? Una vez has encontrado eso, yo creo que, y te has dado ese tiempo, como dice Aleix, es tal vez el momento de empezar a reflexionar qué carreras hay. Y ahí tienes, pues lógicamente, que indagar, investigar cuál sería la carrera más apropiada, qué es lo que te gustaría, y a partir de ahí, pues empezar a explorar un poco, ¿no? Hablabas del tema de los problemas. Yo creo que hay un problema principal que yo encuentro que es una pena, ¿vale? Es bastante... Vamos a rascar un poco, ¿eh? Nos vamos a comer un poco la olla. Pero es el hecho de que muchas veces, como decías, ¿no? Acabas de terminar las pruebas finales de bachillerato y tienes la presión social porque a nivel cultural, pues eso, tienes que tener una carrera, es el transcurso clásico de terminas bachillerato, te haces una carrera, te haces el máster, después te inyectas en el sistema del mercado profesional. Tus padres, como decía Aleix, tienes presiones, te obligan. En tu casa pues se dedican a un gremio concreto, tienes la obligación, en el fondo no te gusta. ¿Y qué pasa? Que yo creo que muchas veces uno se mete, no sabe qué quiere hacer, ¿no? Y te metes en una carrera que dices, bueno, igual me gusta, igual no me gusta, ¿no? Pero te metes en ella y te das cuenta de que no es lo tuyo. ¿Qué pasa? Que vives ansiedad, vives frustración, porque a veces hay cosas en la carrera pues, que no logras sacarlas, que no te acaban de gustar, te pesa, te empiezas a frustrar y algunos dirán, uff, ¿sabes qué? Lo he probado, no es para mí. Igual sí que es para ti, pero no has encontrado exactamente lo que a ti te gusta, te motiva y que sería, y te haría muy ligero el tema de estudiar, porque encontrarías aquello que realmente pues, te mueve, ¿no? Otros, pues no sé, probarán una carrera, dirán, ay, no es lo mío. Probar una segunda carrera, no es lo mío, pero esa barra de frustración se va acumulando. Llega un punto en el que lo dejas todo. Y a partir de ahí es una pena, porque yo creo que todos tenemos un potencial latente en alguna cosa y todos somos muy buenos en alguna cosa, y es ahí donde está la semilla, el querer saber y el conocerse para realmente enfocarse donde sería lo correcto, ¿no? Y donde ahí podemos tener éxito. ¿Tú qué opinas? Yo creo que la base para cualquier cosa que queramos hacer en la vida, pero sobre todo los estudios en este caso, es el autoconocimiento. Totalmente. Es decir, totalmente. ¿Por qué estamos a favor de esta idea de repetir los estudios más adelante? Porque tu nivel de autoconocimiento va a ser mucho más elevado.
sobre el papel, las películas de Hollywood nos venden que es súper guay. Te vas de casa, te vas a una residencia con gente joven con la que vas a compartir tu tiempo, pero ninguna de estas pelis sale la realidad de lo que es irse de casa, tener que buscarte la vida sin tu familia, en un lugar que quizás al final resulta que tampoco te acaba gustando, ¿no? Sobre todo gente de aquí de Andorra, cuando sales al mundo exterior, como podría ser grandes ciudades como Barcelona, Madrid, puede que te guste, que te encante, pero también hay la otra cara de la moneda, que es que lo detestes. Y si todo a esto le sumas el estar haciendo una carrera que no te gusta, que tienes que estar sufriendo por las notas, porque el modelo prehistórico arcaico de las notas son como son, entonces no vale la pena. Y estamos muy a favor de que te tomes un pequeño descanso después de tus estudios para autoconocerte, para, como decía Ricardo, encontrar tu ikigai. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué no? ¿Qué te mueve por dentro? ¿De qué manera te gustaría aportar a la sociedad? ¿Quién eres? Porque es una pregunta que cuesta bastante de responder, ¿no? ¿Quién soy? Pero a medida que no hace falta que tengas las respuestas concretas, pero con una pequeña base vas a poder también definir qué es lo que quieres hacer en el futuro. Porque fijaros que, por ejemplo, ADE es una carrera muy, muy general, ¿no? Tocas contabilidad, tocas finanzas, marketing, tocas un montón de cosas que seguramente 3/4, por no decir el 99%, no te van a gustar. Pero bueno, vas a adquirir una serie de ideas y de conceptos que vas a poder hacer una conclusión con, ok, quiero hacer esto, me gusta esto, me interesa, ¿no? Totalmente. ¿Damos el punto por clausurado? Sí. Bueno, Pasamos al siguiente. la pregunta que te voy a hacer a continuación es, creo que me la has preguntado tú también antes, es, ¿hay una fecha límite real? Pues fíjate que, como decías al principio, tenemos bastantes compañeros y compañeras de clase, ¿eh? que son mayores. Es decir, hemos tenido compañeras de 40 hasta 50 y largos años. Y me parece que es estupendo, ¿no? Al final, aquí sí que estamos dedicando el podcast a lo que sería una carrera, un ciclo formativo, pero el aprender yo creo que nunca tiene fondo, ¿no? Y caemos en la dicotomía del conocimiento, que cuanto más sabes, más te das cuenta de que no sabes nada, porque hay una infinidad de temas y aprendizajes que no vamos a poder llegar nunca a resolverlos todos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que no hay una fecha límite, porque igual con 18 años puedes tener la suerte de ser una persona que lo tiene muy claro, que le han gustado siempre los animales y quiere ser veterinaria. ¡Ole! Genial. Pero bueno, pueden haber otras personas, como por ejemplo en mi caso, yo en un principio quería hacer, y me he dedicado muchos años a la pedagogía infantil, pero en un principio iba a ser profesor. Y ahora mismo ya hubiese acabado la carrera, hubiese acabado el máster y estaría seguramente trabajando ya en un centro educativo, ¿no? Pero ahora lo pienso y digo, ostras, es que aunque en el principio fuera algo que a mí me gustaba, yo ahora mismo no sería feliz. Porque con la persona que soy hoy, ese tipo de trabajo ahora no encaja conmigo para nada. Entonces hubiese perdido el tiempo. Pero gracias a dejar unos cuantos años para yo madurar, para darme cuenta, para entender quién soy, pues me ha ayudado mucho a ponerme a hacer ADE y independientemente de ADE, se han empezado a relacionar muchas raíces de un árbol que han dado a lo que a mí me gusta hoy, ¿no? Que es, por ejemplo, también la función del podcast, que es comunicar y expresar cosas que pienso, ¿no? Entonces, no creo que haya una fecha límite. Estoy de acuerdo. Y bueno, reflexionando un poco respecto a esta pregunta, quería añadir este hecho de que igual es sensación mía, pero igual la compartimos algunos, y es que a nivel social es como que hay este mito de que si no logras el éxito en tus 20 ya eres un fracasado. Y eso está muy relacionado y os parecerá igual una gilipollez, pero sí que es verdad que es como que, bueno,
bueno, y eso ya es por edades y tal, ¿no? Pero te vas acercando a los 20, te acercas a los 30, a los 40 y cada uno tiene la sensación, ¿no? De que las cosas van pasando y a veces no has logrado hacer nada aún, ¿no? Y si además se añade ese efecto o esa sensación de que, hostia, lo que tenía que haber logrado o montar mi negocio o esto y lo otro lo tenía que haber hecho con 20, ahora ya no vale la pena, es muy tarde. Yo creo que es un mito y es lo mismo que con la universidad, no hay realmente edad. Y para hablaros un poco también de mi vivencia respecto a esto que estamos hablando de estudiar y tal, como Aleix, yo quería ser biólogo al principio, llegué a bachillerato y me di cuenta de que no era lo mío. Terminé bachillerato con unas notas bastante justas, sin acceso a ningún lado, y me dije, me gustan los coches, voy a poner de mecánico. Hice un año de mecánica en Barcelona, no funcionó. Me fui a Francia, hice también un grado superior de mecánica, pero ahí era alternado. Me gustaba, pero no como para igual dedicar mi vida. En esa alternancia trabajé para una empresa que está dentro del mundo de la automoción y en esa empresa pues tuve la suerte de poder participar en proyectos en el extranjero con marcas de coches conocidas y tal. Y en alguno de ellos pues pude gestionar el proyecto y es ahí donde encontré lo que a mí me gustaba y me movía por dentro. Y es ahí donde dije, necesito herramientas, me voy a la universidad a buscarme herramientas para ser un pro en lo que quiero ser, porque me encanta y quiero hacerlo bien. Y es ahí donde ves un poco la construcción de que sí, me he lanzado por ejemplo yo en los estudios, pero ha habido el tanteo de terreno de decir, esto sí, esto no. Oye, pero aquí en esto que he probado hay una cosa que me llama la atención. Me meto un poquito más y encuentro, digo, esto es lo mío. Y entonces es un poco, ¿no? Eso que hablaba Alex, ¿no? De la apertura de experiencia. Vamos a probar cosas y tal, y no sé qué, y darse un tiempo. Y ir sin prisa, que si no encuentras lo que te gusta al siguiente año de haber terminado bachillerato, no pasa nada, date 2, 3 años. Viaja, prueba aquí. En algún momento, pero que tengas ese lado de conciencia y de hacer por lo menos ese trabajo de manera continua para cuando llegue la ocasión de decir, vale, es el momento, ¿no? Sí, fíjate que todo eso está cambiando mucho porque hay muchos másters en economía, en empresa y demás, como por ejemplo podría ser un MBA. En un MBA normalmente lo que te piden son bastantes años de experiencia como directivo. Es decir, que el tema sobre todo, ya no estamos hablando tanto de carreras, sino de másters, en estos másters ya se aboga por un público más senior, ¿no? Entonces, creo que el contexto de estudiar se está renovando bastante en el sentido de que con tanta tecnología que tenemos a nuestro abasto, es muy compaginable el poder estudiar y trabajar, mantener una familia, etcétera, ¿no? Entonces, respondiendo otra vez, ¿no? a que estudiar no tiene una edad, lo relaciono mucho con uno de los siguientes puntos que tenemos por aquí, que es cuál es el impacto real de los estudios, ¿no? Porque muchas veces, y es normal, creo que cuando pensamos en una carrera nos viene directamente una profesión, nos viene directamente el título, ¿no? Que al final es como la parte tangible de la carrera, el título, pero realmente no estamos pensando en todas las cualidades y valores que una carrera te puede enseñar, ¿no? Por ejemplo, pienso que si eres una persona muy comprometida con el trabajo de la universidad, que tienes profesores que son profesionales en diferentes ramas de lo que estás aprendiendo, todo eso te va a abrir una serie de contactos, de networking, que lo que va a facilitar es tu desarrollo profesional del futuro. Es decir, estudiar una carrera no solo es un diploma, toma, ya puedes trabajar, eres mano de obra calificada, no, sino que hay muchas cosas como un iceberg, hay muchas cosas por debajo del agua que no puedes ver. Yo no sé qué opinas tú, pero por ejemplo, estoy pensando en lo que he dicho, ¿no? Networking. Luego tienes una serie de responsabilidades, porque al final las responsabilidades te hacen aprender y te hacen madurar. Y a medida que, por ejemplo, en exámenes, entregas, aunque sean un coñazo, son muy interesantes porque al final en la vida profesional, en cualquier cosa que hagas, te vas a encontrar con que tienes que hacer tareas y tienen un periodo definido para completarlas. Luego, seguramente, igual ya tirando más por el emprendimiento, vas a encontrar a gente de tu edad o similar con iniciativa, con ganas, con ideas. Vas a profundizar en tus skills. Pues, por ejemplo, a mí, por ejemplo, desde pequeño pues, se me ha dado bien hablar en público porque bueno, me gustaba y no he tenido nunca la vergüenza, ¿no?
Pero el hecho de venir a la universidad me ha hecho aprender mucho y tener que seguir haciendo presentaciones de proyectos que nos dan, y todo eso crea una base como persona que la amplifica. Es decir, ya no es tanto el título que vayas a conseguir, sino todo lo que desarrollas como persona y como profesional. ¿Qué opinas? Sí, bueno, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Al final es eso. Aparte de lo que te permite acceder, y como dice Alex, ¿no? Que seas mano de obra calificada y tengas un título, porque al final hoy hay una titulitis de 3 al cuarto y bueno, también es normal, ¿no? Aunque un título nunca implique de que alguien finalmente sea competente, porque, ¿sabes? A base de picar piedra cualquiera se saca un título. Pero sí que es verdad que más allá de, vamos a decir, a nivel social económico que te permite acceder pues a un eslabón por encima, ¿no? Y que puedas igual tener una vida un poco diría yo, más ancha, más tranquila a nivel económico y financiero. Todas las skills a nivel implícito que desarrollas a lo largo de una carrera es muy interesante, ¿no? Como decías, pues el hecho, yo qué sé, bueno, aparte de aspectos que son accesorios, ¿no? Como conocer a gente de tu misma edad, con ideas, meterte en dinámicas que también te empujan a desarrollarte en el tema, en el sector, hacer networking, las prácticas, conocer, abrirte puertas. También hay todo el tema de que, por ejemplo, cuando sales de bachillerato, muchas veces, bueno, es que viene relacionado con lo que decías, ¿no? La manera de organizarte, cómo haces previsiones, anticipación, gestión de tu tiempo, cómo has optimizado tus maneras de estudio, porque al final tus maneras de estudio van a ser tus maneras de trabajar más adelante. Sí que es verdad que faltaría, pero eso es lógico, ¿no? Por una cosa es académico y lo otro profesional, sí que es verdad que en la parte profesional pues hay una ética de trabajo que se aprende cuando ya estás en el trabajo, maneras de proceder, cómo funcionan las dinámicas y tal. Pero sí que es verdad que hay todo eso. Y por ejemplo, a veces nos olvidamos de este tipo de cosas, y parece muy elemental, pero la estructuración, el trabajo de textos, el saber trabajar correctamente las problemáticas, el saber desarrollar, el aprender a hacerte preguntas, vamos a decir que te permite reestructurar a un nivel más avanzado el pensamiento y la manera en que abordas las cosas. Y eso es muy interesante, porque, bueno, lógicamente tienes la responsabilidad y la obligación de entregar cosas, ¿no? Y es un tema que hablaremos más tarde, depende de cómo tú enfoques la universidad, porque este es un tema que nos parece muy interesante, que lo asociamos también con el hecho de entrar más tarde a la carrera con una cierta madurez, enfocar las cosas distinto. Pues me he perdido en mi puta película. No te preocupes, yo te No recupero. pasa nada, Yo te recupero. no pasa nada. Fíjate que esta mañana ha venido a mi casa Ricardo y estábamos trabajando en unas tareas que tenemos de una materia que es liderazgo, ¿vale? Que lo hacemos virtual. Y teníamos que rellenar un Excel con una serie de preguntas, bastantes preguntas, de responder si estábamos más o menos de acuerdo, ¿no? Y es muy interesante porque ha salido la conversación, ¿no? Yo, por ejemplo, antes de empezar a estudiar, yo era una persona muy emocional. Es decir, Sí, es cierto, es verdad que lo hemos hablado. mi parte derecha del cerebro pensaba más que la izquierda. Yo, si tenía un problema, si tenía que encontrar una solución, pues lo hacía más desde la parte de la emoción, ¿no? Mucha intuición y... Sí, y es curioso como el hecho de haber empezado en la universidad ha desarrollado mi parte racional de tal manera que ahora predomina a la emocional. Con esto no quiero decir que una o la otra sean más o menos correctas, pero sí que es verdad que ponerte a estudiar te obliga a mejorar a nivel léxico, a nivel técnico, a nivel numérico, en todos los sentidos, a hacer un glow up, ¿no? Y bueno, al final, es lo que dice Ricardo, esas rutinas van a crear tu perseverancia del futuro y no desistir, ¿no? Y aparte, no nos vamos a mentir, la autorrealización de haber conseguido sacarte una carrera. Muy bien, y como he dicho antes, vamos a enlazarlo con la siguiente pregunta, a ver, ¿cómo te la planteo? Sorpréndeme. A un nivel más metacognitivo, ¿vale? Es decir, tú tomar conciencia de lo que sucede y de cómo actúas y te comportas, ¿qué dirías que ha cambiado o de qué manera has abordado ahora la universidad, tus metodologías? Ahora que eres más mayor y evidentemente hay una diferencia igual que cuando, por ejemplo, hiciste el grado superior de deportes. Pues es una buena pregunta, ¿eh?
¿Me quieres hacer cada entrevista? No, si quieres empiezo yo, porque No, ya tengo otra reflexionada en el sentido de que ¿Sí? sí, me he preguntado muchísimo y a mí me ha gustado. Bueno, de hecho, Lánzate. mira, voy a partir muy rápido. Yo me fui hace 3 años a Francia, ¿vale? Llevaba 2 años trabajando, nunca había tenido una metodología de estudio, porque como os he dicho, en bachillerato sacaban las notas, bueno, saqué un 5,05. Poco ridículo decirlo. Pero bueno, después acabé haciendo 2 carreras. Es decir, al final, como decíamos antes, una cosa no quita la otra. Y ¿qué pasa? Que yo llegué a Francia, bueno, mi francés era correcto, pero todo lo que era redacción... Mi primer semestre estaba haciendo sociología, así que era de comerse mucho texto y vomitar mucho texto. Yo no estaba acostumbrado a ir a clases, tomar apuntes en la universidad, no tenía ni idea, era en francés, no lo entendía todo. El día del examen tenía que redactar, faltas de ortografía, gramática, congruencia en las ideas. Era un challenge, vamos, que estudié muchísimo, fue correcto, pero me he ido dando cuenta que a lo largo del tiempo pues he ido desarrollando pues, ciertas capacidades, ¿no? Y mirándolo desde ese punto de vista, ¿no? Me estoy yendo por la parra. En fin, volviendo al tema, yo a mí lo que me gustaría aportar es cómo yo he enfocado al final la universidad, sobre todo, por ejemplo, el grado de Administración y Dirección de Empresas. Tú estás en la universidad y te piden trabajos, ¿no? Y vamos a decir que a ti te están pidiendo, tienen la expectativa de que llegues aquí. Y yo me dije, ¡buah! ¿Y por qué no voy a hacer las cosas distinto? En vez de hacer o abordar las cosas de manera clásica, ¿por qué no me voy a tomar la universidad como si fuera una simulación? Es decir, aquí en Andorra, por ejemplo, no todos los profesores son fijos. Muchos de ellos son colaboradores que tienen pues, sus negocios, son profesionales y entienden perfectamente de cada dimensión dentro del mundo de la empresa, ¿no? Entonces, ¿por qué no tomarme cada trabajo como si yo fuera un profesional? Entonces, realmente te vas al detalle, intentas estructurar, haces un trabajo estupendo. Realmente intentas que se asemeje lo máximo a la realidad, como si quisieras llevar a cabo el proyecto, ¿no? Y a partir de ahí es como que, o por lo menos igual es una idea de olla mía, pero es una manera de anticiparme al futuro a cuando una situación por una oportunidad de trabajo se me presente, yo ya tengo una falsa experiencia, pero que yo ya me he invertido y me he comprometido como si fuera real. Por lo tanto, no voy a ciegas y con la inseguridad de decir, buah, esto no lo he hecho nunca. No, porque cuando tocaba hacerlo en la universidad, yo me dije, no, esto lo voy a hacer como si fuera real. Y voy a sacar un 10. Y es ahí donde la manera de enfocarlo es distinta, porque yo sé lo que quiero, como os he dicho antes, yo vengo a la universidad a buscar las herramientas que yo creo que son pertinentes y eso me permite pues, poder elaborar trabajos que realmente tengan una pertinencia y tengan un nivel que se asemeje mucho al profesional, ¿no? Y así más adelante poder reutilizarlo. Al final es la experiencia acumulada que nos permite ir mucho más ligero más tarde. ¿Tú qué opinas? Pues fíjate que en mi caso, como decíamos hace un momento, ¿no? Yo era más emocional, más impulsivo. Y el haberme puesto a estudiar otra vez me ha obligado a ser muy, muy autorreflexivo. Ahora le doy muchas vueltas a las cosas en un sentido de reflexionar, de vale, tengo este problema, ¿qué soluciones puedo tener aquí? ¿De qué manera? ¿Cuál cuadra más? Me he vuelto mucho más analítico de lo que era, muy pulcro, muy organizado. Yo, a ver, en otros aspectos de mi vida soy un caos. Bastante organizado es. Pero, por ejemplo, tema entregas, exámenes, cosas del podcast, soy súper disciplinado, que eso también viene de mi parte del deporte. Muy estructurado, muy organizado, sé que tengo que hacer esto, cómo lo tengo que hacer y mi día está dedicado a... Y luego, sobre todo, muy exquisito, muy fino en cuanto al orden, a la presentación de mis tareas y a la profesionalidad, ¿no? Porque, bueno, al estar compaginando en la carrera con un trabajo, pues hay muchas cosas que se han ido relacionando entre ellas. Pero no nos vamos a mentir. Y para empezar con el siguiente... Espera, porque quería añadir un último punto que es relacionado con el punto ese de empezar los estudios más tarde y este de la manera de enfocar los estudios que cambia un poco la perspectiva. Era el hecho de que, fíjate que, por ejemplo, tú vas a entrar ahora en la carrera, tienes 17 años o tienes 18 años, estás en segundo año, 19...
¿Y qué pasa? Que la diferencia con entrar un poco más tarde y que ya has tenido un poco de experiencia dentro del sector en el cual estás estudiando la carrera es que en lugar de ir a clase y sencillamente ser una esponja que absorbe teoría, 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 teoría y que mucha te va a sonar a chino porque dices, ¿y esto cómo cojones lo voy a aplicar yo en la vida real, ¿no? ¿Y qué me va a servir, qué no me va a servir? Hay materias que, por ejemplo, vas a decir, ¡buah! Pero este tostón que me estoy comiendo, ¿de qué me va a servir? Y la diferencia es que cuando ya has tenido algo de experiencia y estás en clase dices, ¡buah! Espérate, yo me acuerdo de esa vez que ocurrió tal situación, hostia, esto me podría ser útil, esto es una herramienta que me la quiero guardar. Te la dejas de lado, prestas mucha más atención, le ves el aspecto práctico y útil futuro y te va enganchando, ¿no? Porque es como que realmente vas enlazando puntos. Y la comprensión va muchísimo más allá. Y es súper interesante porque realmente cambia la manera en que vives la carrera. No estás ahí para decir, bueno, voy a acumular conceptos y teoría, yo qué sé, ya veremos el día de mañana que me sirve o que no. No, realmente es vale, esta materia me gusta, esta sé pertinentemente que no me va a servir de nada, por lo tanto voy a hacer lo justo y necesario, pero esta sí, y esta sí, y esta sí. Y es interesante, porque por ejemplo aquí habían materias que igual en cierto momento yo me decía, no. Y por experiencias me he dicho finalmente, oye, pues finalmente es súper interesante y puede ser súper útil más adelante. ¿Para qué me voy a cerrar puertas? Cojo. Pero claro, hay ese cambio, ¿no? Entre el no tener la experiencia y sí. Entonces, si el empezar un pelín más tarde siempre puede ser interesante. ¿Qué pregunta querías lanzar, tío? ¿Qué carreras, debido a la inteligencia artificial, van a empezar a desaparecer y qué otras oportunidades se nos brindan? Porque si bien estamos a favor de que estudiar es muy bueno y positivo, por todo esto que estamos hablando, sí que es verdad que hay una serie de carreras pues que igual deberías empezar a plantearte de que en el futuro no van a ser tan útiles, ¿no? Y no nos vamos a engañar. Las capacidades que tenemos que aprender deben servir para algo, deben ayudarnos a construir una carrera, una profesión, una empresa, lo que quieras conseguir, de una manera eficiente. Entonces, Mira, como yo no me he mirado del tema y ya sabéis que se ha ocupado de realmente informarse sobre esto, si quieres a modo de juego, yo te voy a lanzar qué tipos de carreras o dimensiones creo que... ¿Te parece bien? ¿O te saca completamente el esquema? tú me dices una carrera y yo te digo... Y tú me dices el por qué sí y el por qué no. Y yo te digo si es más susceptible a desaparecer o no. Venga, va, perfecto. Así es un pelín más dinámico. ¿Te parece bien? Hemos cogido un estudio de Harvard, ¿vale? Que intentaré poneros en la descripción del vídeo para que veáis que no nos inventamos nada, ¿vale? Muy bien. Yo diría que todo lo que es humanidades... pues mira, me toca el pelo psicología. No. ¿No va a desaparecer? No. Muy bien. ¿Por qué? No lo sé, me esperaba que Porque las me lo respondieras directamente. Las máquinas, al final, la inteligencia artificial sí que puede ayudar mucho y con muchas teorías y conceptos, pero al final no puede sustituir, al menos por ahora, quién sabe en 20 años, la figura de una persona. Es decir, Totalmente. puede entender mucha teoría y complejidades de la vida, pero no va a poder tener sentimientos, porque recordemos que es una máquina. Y la psicología se basa también, ¿no? Tú me lo sabrás decir mejor que yo, en interpretar esas emociones para dar posibles preguntas y que la otra persona encuentre sus porqués y sus respuestas. Yo creo que hay una parte de eso, a pesar de que creo de que la inteligencia artificial, bueno, al final es una base de datos, ¿vale? En la que puede ir a rascar y el análisis y el trabajo que puede hacer en profundidad puede ser enorme. Pero hay un punto y un factor que es muy importante, que yo creo que hace la total diferencia, es que es muy distinto, por el tema emocional, hablarle a una máquina que hablarle a una persona. Y ese es el punto diferencial, bajo mi punto de vista. Vale. Venga, vamos a darle un poco de dinamismo. Lánzame. Informática, te la pongo fácil, ¿eh? A ver, informática, vamos a decir que todo lo que sean tareas repetitivas, tareas que no requieren una gran complejidad, o por ejemplo, otras que sí, como el codificar, obviamente son tareas que la vas a dar a una máquina para que te las haga, porque no vas a perder tiempo con ella. Pero, sin embargo, la misma informática, hay la otra cara de la moneda, porque informática es inteligencia artificial.
Entonces, todo lo que es ciberseguridad, todo lo que es machine learning de inteligencia artificial, programación de estas, chips, bla, 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 todo esto va a seguir emergiendo. Entonces tienes la cara de la moneda de tareas repetitivas que se va y tienes la innovación que requerirá de nuevo personal, inteligencia artificial, chicos y chicas, que necesitará mejores profesionales. Muy bien, estaba pensando en recursos humanos o gestión de equipos. Mira, te lo voy a resumir en administración. Obsolencia. ¿En administración? Todo lo que sea administración. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo lo decía porque entiendo al final, me da la sensación, tú me corriges, pero tengo la sensación de que todos aquellos trabajos que conlleven el factor humano por en medio. Hola. Mireu, nos viene al pelo para traeros a un profesor de matemáticas. No, vine. Vine, Florenci, vine. És un podcast que hem començat. Ah, I estem parlant sobre l'interès d'estudiar. Et sap greu que et fem una pregunta i en respons en castellà? No, mira. Sí, et sembla bé? Vinga, va, que et fem un lloc aquí. Sí, no podem passar, però no. No, que va, gens ni mica. No. Té, senta't aquí al mig, eixa't un pelín per allà. Ve a veure No, què és que tal. no havia vist. No pateixis. Que pensava que parlàveu de la vostra... No, home, no. A més, abans ho estàvem parlant, perquè t'hem sentit i hem dit hòstia, el Florenci estaria bé que vingués perquè té una xatxa, a més, el tio és interessant de collons. Què heu fet? A veure, explica-me primer. A veure, Estem fent un podcast. estem fent un podcast. Sí, no? I... No, de què, o sobre què, o per què, o... Doncs ho estem enfocant bastant a nivell social, a nivell de parlar de coses que la gent normalment no parla o respondre preguntes. Però justament el que avui estem gravant és si avui en dia val la pena seguir estudiant una carrera. Ja. I nosaltres, clar, volem convèncer de que sí. Llavors estem No és aportant... fàcil, no? No, desde luego. Estem aportant, es veu, Sí, ja està. Es veu Entrem tots tres. reflexat en sobretot que nosaltres ho enfoquem des d'un punt de vista que hem començat a estudiar més tard i perquè és interessant començar més tard també, no? També. I ara del que estàvem parlant és de quines carreres acabaran més obsoletes degut a la intel·ligència artificial i quines no. Tu què en penses? Et sap greu si fem switch al castellà? Sí, no cap... Espera, Sí, no hay ningún problema. No. Estupendo. Ningún problema. Muy bien, pues vamos a empezar con la pregunta, Aleix, si le quieres. Florenci Ha Pla... aparecido nuestro profesor de matemáticas 1, al que no le vamos a preguntar por nuestro rendimiento en Y matemáticas. nuestro profesor preferido, porque es un yo- cachondo de 3 al cuarto y súper interesante además. Entonces, ¿qué carreras tú crees que en el futuro, con la inteligencia artificial, van a quedar más obsoletas? Es muy difícil de contestar esta pregunta, ¿eh? Primero, yo creo que en un término u otro todas van a quedar afectadas. O sea, todas. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse y la vamos a quedar. Todas. Mirad, no sabemos qué se ha grabado, que no. Cosas del directo, Lo habéis ¿eh? visto, estábamos aquí haciendo el podcast tal y ha venido pues un buen profesor de matemáticas que en su momento nos ayudó bastante y que tenemos una buena relación con él. Y hemos hecho pues, todas las preguntas y temas que queríamos hablar de él en el podcast, pues lo hemos hecho con él. Ha habido un momento donde la cámara ha furido la SD. Eso es. Entonces, si nunca realmente os interesa escuchar todo lo que tiene que decir Florenci, porque es un tío muy culto, que se interesa por muchas cosas, con una trayectoria académica y en todo lo que es universidad y tal, incluso aquí a nivel público, pues acostumbra a hacer sus aportaciones en el periódico, etcétera, metido en política e historias. Es alguien que tiene mucho chachá y es muy interesante y encontraréis el audio, la pista de audio entera en Spotify, así que si nunca lo queréis escuchar podéis ir ahí. ¿Qué más queréis decir? Nada, a manera de recapitular un poco, ¿por qué es importante estudiar? Ya no es tanto la carrera, sino todo lo que vas a aprender, a madurar, a sintetizar, las capacidades que vas a desarrollar. Al final es como un juego, ¿no? Al final pienso que muchas veces, a no ser que seas una persona muy curiosa, llegará un momento donde vas a dejar de estudiar y lo que es tu interés por el conocimiento, a no ser que, como digo, te interese, pues seguramente pase a un segundo plano, ¿no? Y la carrera es una muy buena manera de enfocar oye, yo quiero seguir aprendiendo, ¿no? Y seguir mejorando.
y sinceramente, yo creo que la mejor recomendación que os puedo dar a nivel personal es esa, la de que os toméis un año, no hace falta que lo dejéis más, porque yo creo que con un año es suficiente. Para mí, de verdad, un año, pensad, probad, viajad, hacer voluntariados y... Pero sed proactivos en esa búsqueda. buscaros la vida, Lanzaros. tío. No tengáis miedo. Eso de quedarse en un mismo sitio, no. Salid de la zona de confort. Yo me hubiese puesto a hacer magisterio y ahora lo pienso después de tantos años trabajando con niños y no me gusta. O sea, sí me gusta, es muy agradecido, es un trabajo precioso, pero no me gusta para yo dedicarle todo mi tiempo. Entonces, ADE tampoco me gusta. ADE, o sea, sí, la carrera es en interesante. general me parece interesante y me gusta, pero a mí la contabilidad no me gusta. Las mates... Soy un pez en el agua. Un pez en el agua. Un pez fuera del agua, ¿sabes? Luego hay muchas cosas que no me gustan. Pero sí que lo que me gusta de ADE es que me ha abierto las fronteras a decir, ok, tienes una serie de capacidades y soft skills muy buenas, sin parecer egocéntrico. Entonces, lo que me ha hecho ADE a nivel metacognitivo, como decía Ricardo al principio, es a profundizar en mi persona, a cambiar mi manera de pensar, el deep thinking, que se le llama, hay un libro muy bueno que trata de esto, y a enfocar los problemas para encontrar soluciones totalmente distintas a cosas abstractas y encontrar mi yo, el que yo quiero hacer, ¿no? Al final, yo no os voy a engañar, ¿eh? Y siguiendo un poco el mainstream, yo no voy a trabajar para alguien toda mi vida. Yo para eso nace el podcast, para empezar a crear y a intentar ser un poco más dueño de mi tiempo, sobre todo, y hacer que las personas que viven a mi alrededor y que amo, tengan la mejor vida posible. ¿Y qué añadir? Es que lo has dicho, lo has resumido muy bien. Lo has resumido muy bien. Sí, lo has resumido muy bien al final. Eso, no tener miedo, lanzarse, tomarse su tiempo, madurar, reflexionar, definir, tener una estrategia lógica, saber que esa estrategia es buena, se puede mover en ciertos momentos, encontrar que hay cosas que te llaman más la atención en la carrera a lo largo de los años que van transcurriendo para las especializaciones y eso, que no es solo la carrera y el diploma y el acceso que te da a nivel profesional más tarde por cómo está el mercado laboral, sino todo lo que puedes aprender y cómo te vas descubriendo a ti mismo, cómo te exploras, cómo te empujas hacia los límites, cómo realmente te pones objetivos y ahí empiezan tus challenges que después puedes poner en práctica cuando empieces tu carrera profesional y a tomárselo como decía Aleix, ¿no? Como un juego, es decir, aquí vienes a probarte, a ver hasta dónde soy capaz de ir, con esa mentalidad y de querer absorber y aprender la gente que conoces, quien te acompaña en el trayecto, compañeros, como decía, networking, con gente que igual encuentras, hay una sintonía y un entendimiento enorme y te metes en proyectos, historias, no sabes nunca y joder, que es chulo al final. Tío, es chulo. no os imagináis lo pescado que iba en primero de ADE con 23 años en matemáticas. Es que no os lo imagináis. No os lo imagináis y de hecho Florenzi en los exámenes finales, porque como éramos virtuales íbamos a los finales, nos dijo, mira, si no sois capaces de sacaros esto, os bien, pero igual esto no es para vosotros. Replanteároslo. Me voy a acordar, vamos, toda la vida. Y ahí, pues por suerte soy un picado y aquí estamos, ¿no? Y para acabar, hay un punto que no hemos tratado y es el de el dinero. Porque hacer unas carreras tiene un coste económico muy grande. No sé si se ha grabado con el Florenzi. No sé. Yo lo que quería deciros es que, tío, todos queremos, cuando somos chavales, irnos fuera de casa, a la residencia, vivir la vida, salir a ir de fiesta, estudiar lejos, bla, bla, bla. Y está muy guay, podéis probarlo, pero siendo conscientes, si tenéis la suerte de que vuestra familia o vuestros